cuando vemos la gran comisión de lo que el Señor Jesucristo en Mateo 28 nos enseñó de vayan por todo el mundo o vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y esto es una práctica. Eso hace parte también del discipulado, eso hace parte también de cómo vivimos, de cómo practicamos lo que nosotros confesamos. Y en esas palabras del Señor Jesucristo, Él comienza en Mateo 28, desde el versículo 18 al 20, no lo busquen, simplemente esa modo de ilustración, de introducción para poder entender cuál es el propósito que nosotros como iglesia, los que el Señor llama y los introduce a ser parte del reino, cómo en ese ejercicio debemos vivir. Él dice en este pasaje que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él arranca entendiendo con un fundamento. Es un fundamento que es Él mismo. Es Dios, es su palabra. Es poder obedecer sus palabras, sus benditas y sagradas palabras para que nosotros como pueblos obedezcamos. Y dice que tiene toda esa potestad. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. En el cielo y en la tierra. De tal manera, o por tanto, vayan y vayan haciendo discípulos. Vayan de tal manera practicando y enseñando, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, reforzando lo que dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hay algo muy hermoso en este pasaje. Dice, y aquí yo estoy con ustedes todo este tiempo hasta el fin del mundo. Y pensaba en este pasaje, en la práctica que teníamos ahorita, en esos elementos que nosotros tenemos allí, en esos pilares que como iglesia, como IBIC, estamos estableciendo a la luz de las Escrituras, no como algo que nos hemos inventado, sino realmente algo que debe tener ese dinamismo, esa práctica de poder vivir lo que confesamos. Ustedes ven esos elementos allí, ven Dios en primer lugar, por eso el pasaje de Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, si esa potestad nosotros no la tenemos clara en nuestra vida, el resto simplemente es moralismo. Dios, ¿cómo podemos tener en nuestras vidas, en nuestro practicar el hogar o nuestras familias? No podemos vivir si eso no está en nuestras vidas, o mejor dicho, si Dios no es el fundamento. Y de ahí se empieza a desarrollar todo lo que decimos ser como un cuerpo, como iglesia. Ahí es donde nosotros practicamos la coinonía, la comunión, lo que confesamos. Eso hace parte de una práctica fiel de una iglesia. Y en respuesta a todo ello, ¿qué es? Hagan discípulos. Vayan, salgan. Simplemente es obedecer la palabra de Dios. Es vivir lo que decimos creer. Es vivir lo que nosotros estamos practicando. Y estos pilares han surgido a partir de un pasaje que quiero que me acompañen a la escritura y está en Hechos 2. Hechos 2, del versículo 42 al versículo 47. Y quiero que me acompañen a orar antes de leer este pasaje, precisamente para que sea el Señor el que dirija. Simplemente lo que nos paramos acá somos servidores. Y hay temor, porque queremos transmitir la palabra de Dios con reverencia, con firmeza, pero con toda la seguridad también, porque es Dios el que está transmitiendo esto, no son mis palabras. Acompáñenme a orar, mis hermanos, y poder meditar en lo que la palabra del Señor dice. Señor Dios, hoy venimos delante de ti como nos han enseñado durante esta mañana, cómo podemos contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos delante de ti, ante el Dios eterno, el Dios poderoso? Pero nos presentamos de una manera en que necesitamos plenamente de tu fortaleza y de tu ánimo para que también, a la luz de tu palabra, nos reveles lo que deseas que oremos. Señor, por favor, dirige este tiempo, que sean tus palabras y no las palabras del predicador, que sean tus hermosas exhortaciones, tu guía, que por el poder de tu Santo Espíritu
pueda este pueblo, tu iglesia, la que se reúne hoy delante de ti, exaltarte y glorificarte, para que juntos podamos decir amén a lo que tú dices y en obediencia practicar como una iglesia viva, poder ser una iglesia que practica delante de ti con fidelidad tu verdad. Es en Cristo Jesús que pedimos sabiduría y que nos guíe, Señor. Amén. Amén. Dice la Escritura, Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Lo busco acá, porque voy a leerlo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor así. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En la versión la Reina Valera, en principio dice que perseveraban. Aquí dice se dedicaban. Y eso de perseverar sencillamente es ser dinámicos, estar actuando, estar enfocados realmente de acuerdo con una confesión. Y quiero sumergirnos un poco en el contexto, aunque seguramente hemos leído el libro de Hechos. Viene tiempo después de la narración del Evangelio, cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo y donde expresa precisamente lo que en Mateo, previo a ascender, es toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y se cumple una gran comisión o da una gran comisión. Entonces está la ascensión del Señor ahí en el capítulo 1. Luego los discípulos están esperando que en el cumplimiento de la promesa, pues llegue el Espíritu Santo. Lo que vemos en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo dice, les enviaré otro consolador, otro igual a mí, que les predique, Dios mismo entre ellos, para que les hable, para que les convenza de pecado, de justicia y de juicio y los guíe a toda la verdad. Entonces están ahí esperando. Y luego ahí en eso, cuando llega en el Pentecostés, cuando el Señor 50 días después que ya había ascendido al cielo, pues llega el Espíritu Santo, ¿sí? Y con maravillas, con obras, en este contexto, en esta narración, en lo que vemos en la Escritura, cómo el autor lo narra, y empieza a haber un revuelo y preguntas, y bueno, ¿y qué es esto? Ahí es donde se introduce el primer sermón de Pedro, y Pedro con el poder en el Espíritu Santo, las palabras que comunica sencillamente es el Evangelio. Está hablando las mismas palabras de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera y conociera qué era lo que tenía que hacer. Por eso al final, o casi al final, la gente cuando se conmueve, cuando ya, nosotros matamos al autor de la vida. Nosotros hicimos una gran afectación porque cuando Pedro le dice que por manos de inicuos entregaron a Jesucristo. Y el pueblo está ahí y dice, ok, lo que hizo Pedro fue mostrarle su pecado a la luz de la palabra. Y las personas dicen, ¿qué debemos hacer? Por tanto, arrepiéntanse y sean bautizados. Ahí es cuando la iglesia empezó a crecer porque Dios la estaba dirigiendo por su palabra. Y ahí en esa dinámica es que nos encontramos con el versículo 42, que en el ejercicio de esa confesión, de esa profesión de fe, ahora, ¿qué estaban haciendo? Que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y ese versículo 42, si lo vemos allí en la escritura, es como un bosquejo. Es un bosquejo sencillo
donde se ven 4 elementos. Y esos 4 elementos son los que vamos a trabajar hoy, los que vamos a ver hoy en el desarrollo de este tiempo y que el Señor nos dirija. ¿Para qué? Para que podamos comprender que esto es en el comienzo o en el entendimiento la práctica de una iglesia fiel. O mejor, las prácticas de una iglesia fiel. Otra forma lo podemos decir, prácticas de una iglesia saludable. Pero el ánimo que quiero, mis hermanos, transmitir es que pensemos esto. Si somos una iglesia fiel, es estar fundamentados ante esa autoridad que es el Señor Jesucristo, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, como dice también el autor de los Hechos más adelante, no existe otro nombre en que podamos ser salvos. Y sin ese entendimiento y sin esa comprensión, el resto simplemente es moralismo. Es una práctica, es un buen grupo, es un buen club y todo. Pero lo que quiero que entendamos, mis hermanos, es que cuando nos reunimos como iglesia es para que tengamos la certeza ante quién nosotros estamos fundamentados. Y el primer aspecto que quiero que tengamos presente es que la práctica de una iglesia fiel, una iglesia fiel es el que está en el temor de Dios, o el que tiene el temor de Dios, o el que tiene el temor ante la palabra de Dios. Y miren lo que dice el versículo 43. Dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y me parece muy interesante cuando leemos este pasaje, y es que aquí lo que vemos es el testimonio de los primeros creyentes. Ese testimonio, cuando estaban reunidos, cuando estaban practicando, se pueden ver 2 aspectos acá que son centrales partiendo de ese pasaje. Y uno es a qué respondían estos primeros creyentes. Y el segundo es cómo respondían. ¿A qué respondían ellos? Fíjense que el texto está diciendo que respondían ante esas maravillas o esos prodigios, esas señales que hacían. Y quiero clarificar en este momento es que muchas veces nosotros nos enfocamos más en las cosas que en el dueño de las cosas. Por eso aquí se antepone algo, y es cómo respondían ante esa predicación del evangelio, ante la forma como los apóstoles estaban anunciando. Eso hace parte, las maravillas, las señales, los prodigios, lo que ellos hacían era sencillamente transmitir la autoridad de Dios mismo. Esa es la predicación del evangelio. Eso es la forma como el Señor usó en este contexto, en ese momento, para que la iglesia naciente, la iglesia en Pentecostés, empezara a entender que el que se está predicando realmente es al Dios vivo. No se está predicando a los hombres, ni se está predicando a lo que las personas hacen o sus obras, sino se está predicando a la doctrina que ellos mismos recibieron de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que ahí, ¿cómo respondían ellos? Dice que respondían con temor. Y la pregunta es, ¿y eso qué es? ¿Qué es temor? Y sencillamente el temor es una profunda reverencia. Una profunda reverencia, pero también, aunque no nos vamos a meter acá con tema de hebreo porque me cuesta, se me dificulta, pero el punto claro acá es ser reverentes. ¿Ante quién estamos nosotros? ¿Ante quién estaban ellos? Y dice la escritura en el Salmo 111, versículo 10, para clarificar un poco acerca de lo que se está diciendo, es que ese temor es la respuesta a lo que es la sabiduría real. ¿Qué es la sabiduría? El temor a Dios. Si yo entiendo quién es Dios, sencillamente tengo la sabiduría de Dios. Sé quién es Dios. ¿Por qué? Porque sé que Él es mi creador, sé que Él lo ha hecho todo, sé que Él es el dueño del cielo y de la tierra. No sé si se quedó esto sin pilas, pero ahí estamos hablando. Creo que me voy a poner esto acá. Entender que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el que está por sobre todo. Y ahí es donde nosotros respondemos, hey, ¿y yo qué? ¿Cómo debo responder ante eso? Mira lo que dice el Salmo 111, el principio, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
El buen entendimiento o buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que temen al Señor, conocen al Señor y por consecuencia, en respuesta a eso, lo obedecen y obedecen su palabra. Por eso, los discípulos o los primeros discípulos, cuando contemplaban las maravillas, todo lo que hacían, sencillamente decían, esto es la palabra de Dios. Es la práctica de lo que se predica. La predicación transmitida, plena, completa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor en Mateo, cuando les dije ese pasaje, que ya no lo sabemos, dice, enséñenles todo lo que les he mandado. Esa es la predicación de la doctrina de los apóstoles. Tremendo, ¿vale? Dice que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y surge la pregunta, hey, ¿practicamos? Pero vamos a reflexionar en un momento. Dice que muchas maravillas se hacían y eso es sencillamente lo que los apóstoles habían escuchado. Transmitían la verdad del Evangelio. Esto hacía parte, mis hermanos, de perseverar en la doctrina. Eso era lo que hacía. Es la palabra de Dios, y ahí sí para reflexionar, la que nos debe impactar, ya trayéndolo esto a nuestro contexto. Si ellos entendían y se maravillaban y había temor, nosotros también debemos tener esa misma manera de ver las cosas. Porque el Señor lo que ha establecido a su iglesia es que podamos estar fundamentados con reverencia ante su palabra. Pablo lo decía, y es que no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo, ¿sí? Y simplemente lo que predicamos es que nosotros somos los servidores unos a otros. Por eso en ese desarrollo de los pilares que vamos viendo allí, es que es Dios el fundamento y nosotros somos la iglesia que responde a ese fundamento, que es Dios mismo. Es su palabra la que se va dinamizando en el ejercicio diario de nuestras vidas. Ahora, más adelante, para una explicación un poco más profunda de esa predicación, porque quiero que pensemos un poco más en esto, porque es la base de todo. Y como han visto estos pilares, la idea es que podamos tener eso presente en nuestras vidas, en esa continuidad y en el ejercicio, es que no existe otro fundamento. Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 20, está diciendo que ustedes, le está diciendo Pablo a la iglesia en Éfeso, ustedes están fundamentados o edificados sobre ese fundamento, valga la redundancia, de los apóstoles. Y ese fundamento, lo dice Efesios capítulo 20, es Jesucristo, la piedra angular, sobre donde todo el edificio, la base, donde está todo establecido, va creciendo. Y de ahí para adelante nosotros simplemente es obedecer. Estoy de pronto redundando un poco, pero la idea es que nos quede esto marcado. ¿Por qué? Porque esto es la práctica de una iglesia fiel. La palabra de Dios, la centralidad del Evangelio, Cristo mismo. Hoy se nos hablaba en el momento de la cena de esa hermosura de Cristo. Y a partir de ahí es que nosotros estamos fundamentados y vemos y contemplamos esa belleza. ¿Para qué? Para que podamos glorificarlo. ¿Qué es lo que hace el mundo en ese momento? El mundo lo distorsiona completo, ¿cierto? Aún en un mundo evangelical, donde dice profesar a Cristo, hace lo mismo. Se ha olvidado del temor de la palabra de Dios. Le ha dado la espalda a Dios, igual. Y transmite todas estas cosas con un sencillo moralismo, o mejor, con un profundo moralismo, donde ya el Señor no es el centro del escenario, sino como si el Señor fuera un vasallo a la obediencia del hombre. Y que el protagonismo que toma ahorita es el hombre y no Dios. El hombre se ha encargado de exaltar más bien su moral, se ha encargado de prestar más atención a las señales y milagros del Señor y no a las señales del Señor, o se han olvidado del Señor, prestando atención a todas estas cosas alejados de Dios. Las han practicado, pero sin el Señor. Vivimos en una mezcla, en un sincretismo que debe haber un fundamento en nuestra vida. Y ahí es donde, ¿cómo podemos esto
realmente vivirlo y cómo lo podemos confrontarlo nosotros. Y les hago la pregunta ya a ustedes, y nosotros como iglesia, lo podemos tomar personal, es ¿cómo está este temor reverente de la palabra del Señor en nuestra vida? Gracias, mi hermano. ¿Cómo está este temor reverente en nuestras vidas? Es el fundamento de la palabra de Dios la que nos conmueve y nos dirige en todo momento para la toma de decisiones, para cómo vivimos, para cómo actuar. ¿Es eso? Ella es el fundamento de tu vida, es el fundamento de la iglesia. ¿Cómo cuando tenemos alguna situación, alguna aflicción, ante tomas de decisiones, no sé, tengo que tomar la decisión de un trabajo, tengo que irme de la ciudad, o en la crianza de mis hijos o de mis hijas, ¿cómo respondo ante ello? ¿Cómo respondo ante, no sé, tengo dificultades con mi esposa o con mi esposo, las que son las damitas? ¿Cómo responde? ¿Cómo respondemos? Ante, ¿con quién me casaré? ¿Cómo me estoy preparando para el matrimonio? ¿Cómo estoy viviendo mi soltería? ¿Cómo estoy viviendo todos los escenarios sin considerar la palabra de Dios? Ahí es donde está la reflexión, para que miremos. Podemos tomar decisiones guiados sencillamente con nuestra propia prudencia, alejado de Dios, pensando en que el escenario, como los discípulos pedían, que se maravillaban de la doctrina de los apóstoles, de las maravillas, nosotros nos podemos maravillar en nuestra propia moral. Y como dice Proverbios, fíate de Jehová con todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia opinión. O no te apoyes en tu propia prudencia, porque sencillamente va a ser engañoso a tu corazón todo lo que tú puedas hacer sin el temor reverente de Dios. Ahora, como iglesia, nosotros, ¿cómo respondemos a eso? Es que debe ser el fundamento. Cada vida tiene una situación única y el Señor habla a cada uno de nuestras vidas, pero esa forma en que nosotros debemos responder es con reverencia ante Dios. ¿Por qué? Porque esa es la práctica de una iglesia fiel. Hermanos, la exhortación y el ánimo es para que confiemos plenamente en la palabra de Dios, porque es que es ella la que nos dirige. Dirige a un pueblo redimido, pero también exhorta y confronta a las personas que no tienen a Cristo, precisamente para que el Señor demuestre la luz de su palabra, su pecado y cómo debe responder. Nos revela a nosotros la forma en que estamos andando, ¿verdad? Pero nos dice que temamos con fidelidad, no con preocupación. Porque a veces se confunde el temor con miedo. Claro, nosotros sabemos ante quién estamos, pero es que ese temor es de confianza porque confiamos en su palabra, no confiamos en nuestra opinión. Por eso dice, fíate de Dios, de Jehová, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero también nos dice y nos anima, para pasar al segundo punto, es alégrate como iglesia. Cada uno de los que estamos aquí, alegrémonos, porque estas palabras nos recuerdan esas maravillas que es solamente por Él, es por su palabra la que debemos estar prestos allí, a confiar y a practicar. Mis hermanos, una iglesia fiel no se sostiene en lo que ve, sino en lo que cree. Y cree porque teme la palabra de su Señor. Donde la palabra de Dios es honrada con reverencia, el pueblo vive en obediencia. Y donde hay obediencia, Cristo es glorificado en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo ama la palabra de Dios. Y ahí donde hago la pregunta, otra pregunta, ¿amamos la palabra de Dios? El deseo es que sí, porque el Señor mismo dice en Juan 14:15, si ustedes me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Ahí viene la exhortación, pero también viene el ánimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es la práctica de una iglesia fiel. Ahora, en el versículo 44 al 45 podemos ver otra práctica. Cómo en esa dinámica, cómo se va desarrollando esa idea de lo que estamos transmitiendo. Lo primero era
cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que vemos en el versículos 44, inclusive hasta el 47, es aquella comunión. Y se puede ver en dos aspectos y lo vamos a desmenuzar ahorita. Pero miren lo que dice el versículo 44 al 45. Dice que todos los que habían creído estaban juntos. Interesante, ¿cierto? Ahorita partimos una tortica, estábamos ahí compartiendo, estábamos juntos. Rico, chévere. ¿Qué tenían? Decía que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y quiero aclarar un poco en este pasaje. ¿Por qué? En el contexto en el que nosotros estamos viviendo actualmente, se presta para muchos malentendidos. Y lo que quiero, o lo que estoy diciendo es, prestando atención a lo que dice la palabra de Dios, es por qué se toma mal, o muchas veces se toma mal este texto, porque se ha sacado de contexto para hacer muchas cosas que no es lo que el Señor está diciendo. Lo primero que hay que entender es qué era lo que estaba pasando, a quién le estaba diciendo, qué era lo que sucedía, por qué estaba esa situación, cuál era el impacto que surgía en ese momento. El problema que nosotros tenemos ahorita es que al no tomar la palabra de Dios, por eso arrancaba con la palabra de Dios, ese fundamento serio que es Él, no somos nosotros. ¿Cómo lo hacían ellos? Perdón, ¿cómo se ve esto ahorita? Con un profundo error. Evangelio que nosotros hemos visto como un evangelio de la prosperidad, el evangelio del comunismo, el evangelio social, el evangelio progresista, el evangelio de la liberación. Tantos evangelios que surgen pensando que Dios es el vasallo que tiene que alimentarnos a nosotros y que Dios es el que tiene que sostenernos porque yo soy muy importante. Cuando sencillamente acá lo que vemos en este pasaje es lo que muchos en hermenéutica o en exégesis llaman es como una relación coordinada. Esto pasó, por consiguiente hacían esto, pero en el ejercicio de lo que ellos estaban realizando en ese momento les llevaba a la práctica. ¿Quiénes estaban allí? Todos los que habían creído. Y si habían creído, ¿qué pasaba en ese contexto? Había mucha pobreza, había mucha situación, mucha insuficiencia económica, claro. Pero ¿qué fue lo que les animó a ellos a ver que ahora pueden responder de acuerdo con el mandato del Señor? Hay un pasaje en la Escritura, se me viene ahorita la mente, perdón, simplemente es para poder ilustrar esto. Cuando está Judas y rompe el frasco y dice, wow, ese frasco, y una mujer lava los pies del Señor y dice, esto se hubiera hecho mejor para los pobres. Y dice el Señor, mire, a los pobres ustedes siempre los tendrán. Sencillo. Ahora la práctica de los discípulos en ese momento era, en obediencia a esto, prestar atención a las necesidades que tenían allí. Por consiguiente, todos los que habían creído, indica que había una comunidad de creyentes, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo? Estaban juntos. Y tenían las cosas en común, en principio. ¿Qué tenían en común? La palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, porque estaban practicando ahora lo que habían experimentado, lo que habían visto, como dice el apóstol Juan en primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos, de eso predicamos. Y esa predicación, mis hermanos, es precisamente llevar a que en ese entendimiento hay una idea, hay una explicación, un conocimiento y hay una práctica que es lo que comúnmente se llama como algo integral. Tú practicas simplemente lo que conoces. No conoces y se quedas ahí callado, quietico. El creyente o como creyentes debemos ser íntegros. Que en lo que conocemos lo practiquemos. En los malentendidos que se han hecho a lo largo de la historia con este pasaje, lo único o lo que se ha visto es generar dolor y tristeza, lastimar a las ovejas del Señor con todas estas situaciones. Pero podemos ver aquí que cuando nosotros atravesamos situaciones
difíciles, la iglesia ha respondido con amor. Y no va a sacar acá pecho con Ivic. Pero hay algo que nos debe mover realmente y es la palabra de Dios, el fundamento, y es poder practicar lo que se nos tiene. Y que cuando nosotros estemos atravesando situaciones podamos vivirlo. ¿Qué sucede ahorita? Cuando atravesamos esto, las dificultades en nuestra vida, podemos verlo desde dos flancos. Uno es desde el desinterés o la simpleza. Como hermano, voy a orar por ti, pero me olvido. Pero me olvido de la realidad de lo que está pasando. Y me hace pensar, como dice Santiago 2, versículo 15 y 16, que dice que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, hermano, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿eso de qué aprovecha? Hace un rato se acercó una chica, inclusive se llama Sandra. Llegamos a un punto y le estaba hablando de Cristo. Y es muy difícil predicarle el evangelio a alguien que tiene hambre. Eso es muy fácil, hablar del evangelio. Ve y te calientas y que el Señor te bendiga y el Señor te guíe, porque es que el Señor dice esto. Sí, eso lo sabemos. Pero vayamos y prediquemos a alguien que tiene necesidad, que tiene hambre. Eso es lo que estoy tratando de argumentar a la luz de la simpleza o el desinterés. Porque muchas veces caemos en eso. No estoy diciendo que esa es la realidad. Lo digo como para que reflexionemos. ¿Cómo estamos en eso? ¿Hay sencillez o simpleza en estas cosas? Pero por otro lado está lo que debería ser. Y es que desde la gracia debe expresarse en un amor práctico. El Señor dijo, de gracia recibieron ¿qué? Dad de gracia. ¿Sí? Somos simples servidores del Señor. Y la pregunta que hago, mis hermanos, es, ¿desde cuál flanco nos encontramos nosotros? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde el desinterés o desde esa gracia y ese amor práctico? La unidad, como lo expresa ese pasaje, es estar juntos, mostrando a Cristo aún a pesar de las imperfecciones, porque somos imperfectos. No somos perfectos. Si fuese una iglesia perfecta, pues no estaríamos acá. Sencillamente el Señor para de contar, se acabó toda la historia porque ya todos están perfectos, pero el Señor dejó una iglesia para que en esa imperfección el Señor la va limpiando y la va purificando cuando estamos sometidos y sujetos a la palabra de Dios. Pero si no estamos sujetos, por eso arranqué con el temor y reverencia a la palabra de Dios. Si no estamos sujetos, el resto simplemente es una bonita historia, una bonita torta, un bonito almuerzo, un bonito compartir que no sirve de nada. Tal vez estén pasando necesidades. Hemos experimentado situaciones, dificultades, claro, todo el tiempo. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos responder ante ello? Podemos estar con esas necesidades materiales. No tengo con qué comer. No tengo ni para un huevo. ¿Cómo responde la iglesia? A veces pensamos que solo es un tema material, pero a veces también hay esas necesidades emocionales, donde me siento solo, donde estoy triste, y no vengo a entrar a juzgar acá si el sentir o estar así es pecado, seguramente. Pero ¿cómo respondemos nosotros? Que si un hermano no volvió a la iglesia, que si un hermano se ausentó, ¿cómo respondemos nosotros? No podemos asumir que todo está bien. Inclusive yo le preguntaba a mis hermanos, cuéntame cómo estás, pero no me vayas a decir que todo está bien, porque yo sé que no está bien. ¿Cómo respondemos ante ello? A veces lo que necesitamos ante tales situaciones, ante tales afectaciones, es un abrazo, consuelo, oración. Eso. La teología debe ser práctica. Sproul decía, todos somos teólogos, pero es que la teología no es saberlo aquí, es vivirlo.
Dime cuánto conoces de teología. Es cuando amas a tu esposa, cuando vives criando a tus hijos, cuando cuidas a tus hermanos, cuando le enseñas del temor y la reverencia de la verdad del evangelio a la iglesia y a tus hermanos. Cuando hay una aflicción, cuando hay un quebranto ante un hermano que padece alguna necesidad, con un abrazo, ahí se ve la mejor teología. Esa es la mejor teología. Es mostrar a Cristo, es mostrar lo que Él nos ordenó. Hacer y actuar conforme a su palabra demostrada ante la iglesia. Es mostrar a Cristo y hacerlo para Cristo. El Señor mismo lo dijo, Mateo 25, versículo 40, hablando del reino. Dice, por cuanto hicieron todas estas cosas, para mí lo hiciste. Es a Él, es a Él. Yo me he gozado, nosotros nos hemos gozado como familia, que en el corto tiempo, ahorita preguntan ¿cuánto llevamos? Ya vamos a cumplir 3 meses. Pero Jan se dijo ahorita, ¿y lo que hicieron en la misión? Ah, bueno, lo tiene presente. Nos llevamos 2 meses, llevamos más de 3 meses. Y ha sido de gran bendición poder recibir de parte de ustedes el amor, el cariño, la expresión, aún ante nuestras necesidades y aflicciones, de soledad, de dejar una ciudad que pues toda la vida viviendo para poder servir y poder expresar la comunión, el amor mutuo. Lo hemos visto en ustedes y en eso me gozo en el Señor y agradezco al Señor por sus vidas, porque es la práctica real de cómo debemos vivir. Hermanos, permanecer en comunión no es lo que se tiene, reforzando lo que estamos diciendo, sino por lo que se es en Cristo, al apreciar el regalo no merecido de la salvación. Ahí viene la práctica. ¿De dónde viene el ejemplo? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú entiendes eso, desearás mantenerte en comunión. Cuando entiendes el profundo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que se nos predicaba hace un momento de la hermosura de Cristo demostrada, y en donde se refleja ese ejemplo de Cristo. Cuando dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ahí es donde vemos que si Cristo no se aferró a su deidad siendo Dios, sino siendo ahora un siervo, cuánto más nosotros que podemos ser siervos los unos de los otros por amor de aquel que se despojó por nosotros. Ahora, Él no se despojó porque seamos atractivos, ni importantes, ni que seamos importantes. Se despojó por obedecer a su Padre y en cumplimiento de ese pacto eterno, en obediencia de lo que se fraguó en la eternidad para poderles traer vida a ustedes y a mí y a aquellos que seguramente si no tienen ese conocimiento, poder caer de rodillas y decir, Señor, perdón porque me he olvidado de tu gracia. Me he olvidado del profundo amor que tú lo expresaste en la cruz del Calvario, para que así mismo, como dice el apóstol Pablo, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí es donde nosotros somos una iglesia que practica, y como dice el texto, que tenían todas las cosas en común, y no es un comunismo, sino que estaban juntos los que habían creído. ¿Por qué? Porque es una iglesia que practica fielmente el amor a su Señor. Vivamos de tal manera que mostremos el interés permanente ante las necesidades de los hermanos. Esa es la aplicación. No seamos indiferentes ante las situaciones. Y con esto no estoy diciendo que haya indiferencia, es una exhortación, porque podemos ser indiferentes aún con nuestros propios actos. Dios conoce el corazón, sí, pero ¿con qué intenciones las hago? ¿Hago las cosas para que Dios me vea o hago las cosas para que las personas me vean? Eso también es desinterés. Gocémonos y seamos agradecidos con la iglesia de Cristo, que ha mostrado permanente generosidad a través de las adversidades. Eso es una aplicación, ¿cierto? Un tercer elemento, y en esta práctica lo que estamos viendo, mis hermanos, y como dijo Juan Carita, se me fue el tiempo, pero no importa porque tenemos 3 horas acá. Un tercer elemento, y que está dentro de ese segundo elemento de la práctica de la comunión, es que esa iglesia
que practica, o en las prácticas fieles de esta iglesia, es el vivir recordando a Cristo y mostrando a Cristo. Y lo hicimos ahorita, en la predicación, en la ilustración, en la enseñanza, en la confrontación cuando estábamos en la Santa Cena. Pero ven lo que dice el versículo 46, mis hermanos. Y puede parecer muy, pues valga la redundancia, parecido a lo que venimos hablando, pero eso es una continuación. Dice que día tras día continuaban, ¿qué? Unánimes en el templo, ¿cierto? Y partiendo el pan en las casas. ¿Qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una práctica sencilla. Pero nos hemos vuelto a veces como tan, como que enredamos la cosa cuando las cosas están sencillas. Dice que perseveraban unánimemente, estaban unidos cada día en el templo. Y esa forma de ir al templo no quiere decir que el templo era su centro religioso, porque es que era el templo ya había ascendido, Cristo mismo ahora estaba en ellos, el Espíritu Santo estaba en ellos, enseñándoles cada día, pero estaban mostrando a Cristo en el templo, en un círculo religioso para evangelizar, para hablar de la verdad del Evangelio. ¿Qué hacían allí? Perseveraban continuamente, día tras día. Esa era la práctica. Ahora, ¿qué tenemos nosotros hoy? Nosotros nos reunimos aquí, 4 paredes, pero está la iglesia reunida. ¿Cómo es la práctica de una iglesia fiel que muestra a Cristo y que practica a Cristo y que comunica a Cristo? Cuando participamos de la Santa Cena. Cuando consideramos los elementos, no como un rito que semana tras semana a veces se desenfoque, como lo hemos meditado, sino como vemos a Cristo en la comunión de los santos, en esa esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso hace parte de la comunión. Fíjense que estaban juntos, tenían todas las cosas en común, miraban las necesidades de los santos, de todas las personas, pero en esa unidad también practicaban recordando a Cristo, celebrando a Cristo, exaltando a Cristo, mirando hacia adelante en la esperanza que se nos traerá en Cristo. Colosenses 3, capítulo 1, dicen, pongan su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no en las de la tierra. Eso hace parte también de la unidad. Mirar a Cristo y se nos fue la hora. No le presten atención a esa chicharra. Cristo es el exaltado. Cristo es la base y el fundamento de nuestra vida. A Él predicamos, a Él exaltamos. Y cuando decían acá que comían con alegría y sencillez de corazón, involucraba tanto las necesidades de las personas, pero también la importancia de celebrar a Cristo en sus ágapes, en sus celebraciones, en sus encuentros, día tras día. Inclusive algunos comentaristas dicen que la Santa Cena la celebran todos los días. Algunos dicen eso, pero ¿por qué? Porque es algo tan hermoso. El Señor dijo, hagan todo esto las veces que se reúnan. ¿Qué trae eso, mis hermanos? Esperanza. Parte de la celebración de la Santa Cena es mirar que no quedamos ahí a la deriva, sino que hay algo eterno. El apóstol Pablo a los Efesios les dice, ustedes están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso me recuerda a la Santa Cena. Cuando miro allá, ya estoy con Cristo. Todavía tengo acá aflicciones, que la iglesia está aquí todavía para animarnos, exhortarnos. Todavía hay dificultades, problemas, aflicciones, pues que tantas cosas que hay. Pero ¿qué me da esperanza? Cristo. Que ya estoy con Él sentado allá. Eso es parte de la comunión, de comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Una alegría profunda. ¿Por qué? Porque yo no me debo a este mundo, sino que todo lo que Cristo ya hizo me pone en un lugar allá delante del Señor, junto a Él. No lo veo ahorita. Como dicen los teólogos, es ya, pero todavía no. Todavía tengo que esperar. Tengo que aguardar, todavía tengo situaciones, pero ya estoy allá, con Cristo, esperando. La pregunta es, ¿cómo estás tú hoy? ¿Estás esperando, aguardando fielmente al fundamento, a la palabra de Dios, resguardada tu vida en la palabra de Dios?
Y si has entendido esta obra en Cristo, ¿te gozas realmente en la unidad que tienes en el cuerpo de Cristo? Pero también te gozas en lo que ya tienes allá en la eternidad. Eso hacían los discípulos. Eso hacían ellos. Y eso hace parte de esos pilares que estamos acá predicando, el fundamento. Cuando hablamos del hogar, eso hace parte también de la comunión. ¿Cómo respondemos? Ya vamos a hablar ahorita un poquito porque me quedan como 2 horas. Si has entendido, mi hermano, la gracia que te redimió, el perdón en Cristo que te hace parte del pueblo de Dios, hermano, gózate en la unidad junto con tus hermanos. Alégrate en unidad de esas maravillas que ahora son en Cristo y que tienes como privilegio para mostrar a Cristo. En eso hay, deleítate en la unidad, deseando estar junto a tu familia de la fe. Eso hace parte del Evangelio. Eso es lo que practicaban ellos. El Señor lo dijo, en esto conocerán que son todos mis discípulos. ¿Te acuerdan lo que dice el pasaje? Si se tienen que amor los unos a los otros. Ay, hermano, yo te amo mucho. Pero ve y te calientas solito porque es que no tengo ahorita tiempo para escucharte, no tengo tiempo para ayudarte. El amor, la práctica de una iglesia fiel es estar en comunión mostrando a Cristo aún en las dificultades, las adversidades. Es cómo respondemos a ello. Quiero ilustrar estos 2 escenarios con algo. Ahorita Juanca hablaba de un predicador muy famoso que para nosotros es un referente y es Spurgeon. Hay una historia que cuando él siendo pastor de su iglesia, un día pues un miembro de su iglesia no había vuelto. Fue a visitarlo sin decir una palabra, solamente, hola hermano. El miembro que no había vuelto a la iglesia le abrió la puerta y como en Londres hace tanto frío, pues no conozco Londres, simplemente es la historia. Hace tanto frío tenían una chimenea. Bueno, nada, tienen chimenea. Y en la chimenea tenían el carbón, unas brasas ahí al rojo vivo. Spurgeon sin decir nada, sencillamente lo que hizo fue tomar ahí una brasita y la puso a un lado. ¿Qué sucedió? Se apagó, se puso gris y se empezó a enfriar. Inmediatamente el miembro de la iglesia dijo, sé qué es lo que me quiso decir, pastor. Este domingo voy a la iglesia. Con esa ilustración. A lo que le respondió, Spurgeon tomó nuevamente la brasita y la puso ahí. ¿Qué sucedió? Volvió otra vez y se puso rojita, rojita, rojita. La ilustración es que separados no podemos hacer nada. Separados de Cristo no podemos hacer nada, pero dejó la iglesia para que estemos unidos como iglesia y para que estemos firmes ahí. Eso es impresionante, ¿cierto? ¿Cómo podemos estar unidos? Y Spurgeon respondió a esto y me causó curiosidad y dice, hermano, lejos del cuerpo de Cristo, el calor de la fe se apaga. Juntos, el Señor nos mantiene encendidos para su gloria. Eso es interesante. Ahí es donde nosotros debemos vivir. Ahora, ya hemos meditado que el fundamento es el temor a la palabra de Dios, ¿cierto? Que también práctica de esa iglesia fiel es permanecer en la comunión. También dentro de esa comunión es vivir recordando a Cristo, mostrando a Cristo y recordando a Cristo por todas las edades, en la esperanza gloriosa que tenemos y que no podemos vivir solos. Pero queda un elemento. Y esto, en esa práctica, una iglesia fiel es testificar fielmente el Evangelio. Y eso lo hacían los discípulos. Miren lo que dice el versículo 47, reuniendo todos estos elementos. Dice que así como estaban con alegría y sencillez de corazón, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otra versión dice los que iban siendo salvos, que era predicando el Evangelio. Y pueden aquí aparecer 2 expresiones, que es predicar o al hablar o ser fiel en una iglesia fiel es testificar
alabando a Dios y testificar el favor a través del favor con el pueblo. O mejor, testificando para ganar el favor del pueblo. Y quiero ser muy cuidadoso con estas palabras. Es que en ese momento, cuando se predicó esto, había mucha necesidad. Bueno, aquí todavía hay necesidad, pero ahí había mucha necesidad. ¿Qué hacían los discípulos? Lo veían, cuando predicaban el evangelio, se maravillaban de la doctrina de los apóstoles, pero también cómo ayudaban a las necesidades que habían en el entorno, y entonces las personas que hacían, observaban, miraban, o sea, eso es una fe práctica, es una fe verdadera, lo que dicen ellos se ve, ¿cierto? Pues así debe ser. Eso no tiene mucha hermenéutica para abstraerle, es una realidad de cómo debemos nosotros actuar. Alabando a Dios, dice en primer lugar, y es expresando con gozo la felicidad por el rescate de Cristo. La perseverancia en la palabra de Dios nos recuerda que no es por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo. Es la forma como alabamos a Dios. En esa unidad del cuerpo nos recuerda que no estamos solos. Por eso alabamos a Cristo, alabándolo a Él. No se practica en lo personal o como, aclaro, sí en lo personal, pero no como solos. Hablaba esta semana con alguien y es el término que se usa coloquialmente ahorita es como llaneros solitarios, ¿sí? Pero alguien me hizo clarificar, agradezco a ese hermano, y es que el llanero solitario no estaba solo, iba con, ¿cómo se llamaba? El Plata. Entonces no estaba solo, entonces esa idea toca borrarla. No podemos ir como tizones alejados de la brasa encendida. Me gusta más esa, porque nos apagamos. La forma nosotros que alabamos a Dios es cuando vivimos en comunidad, cuando a pesar de las tribulaciones, angustias y afanes, podemos tener la esperanza segura en Cristo. Ahí es donde nosotros podemos estar tranquilos y estamos alabando a Dios. Pero también, como dice el texto, teniendo el favor de las personas. Y en esto quiero hacer una pregunta. Me viene una pregunta cuando dice acá el texto que hallaban el favor con todo el pueblo. Y es, ¿cómo nos ven las personas que tenemos alrededor? ¿Cómo nos ve nuestros vecinos? ¿Cómo nos ve cuando abre el café para atender un café? Cuando estoy trabajando, cuando estoy visitando a un enfermo, cuando estoy seguramente criando a mis nietos, ¿cómo me ven la sociedad? ¿Cómo me ven ellos? ¿Realmente hay favor del pueblo? Una vez hice una pregunta en una enseñanza y la voy a hacer acá nuevamente. Aunque llevamos un tiempo corto como plantación de iglesia, y no me quiero extender con esto, pero estaba en una iglesia que lleva 35 años, creo que ya 40 años, pero no llegaba ninguna persona nueva a la iglesia. Llegaban de otras iglesias. Y no está mal y ya lo voy a reforzar un poco. Pero yo hacía una pregunta y es, ¿cómo crees tú que si llegase a suceder que si esta iglesia se traslada o este lugar, estas personas se trasladan a otro lugar, ¿cómo los vecinos te van a ver? ¿Creen que van a recordar que ahí había una iglesia? Entonces todos quedaron, wow, qué frase tan emotiva, Juan Carlos. No, no es la frase. Es cómo nos ve las personas. Fíjense el testimonio de estos primeros discípulos. Cómo esos discípulos ganaban el favor de las personas, no por lo que les daban, sino porque mostraban a Cristo. Alrededor, los vecinos. Se ha hecho una obra de evangelismo. Sí, hermoso. No estoy diciendo que no se está haciendo, sino el ánimo es para perseverar en ello. En donde estemos, en nuestro trabajo, aún en nuestro trabajo con nuestras palabras, con lo que vemos, con lo que actuamos, cómo respondemos, en la crianza de nuestros hijos, en donde en cualquier situación debemos mostrar a Cristo. Esa es la forma como lo alabamos.
Esa es la práctica de una iglesia fiel. Esa es la manera como nosotros podemos actuar. Pero también pueden llegar personas de otras iglesias, maltratadas, afligidas. ¿Cómo respondemos nosotros para poder mostrar a Cristo? Acogiéndolas. Abrirla, o sea, ser una iglesia de puertas abiertas para ganar el favor de las personas, no por lo que se da, porque eso no es, sino porque se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Yo tengo por seguro que si el Señor ha establecido, ha permitido tener lugares para podernos congregar, es para predicar el evangelio, para ser fieles, y como dice la palabra del Señor, el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Y ahí me surge otra reflexión. El Señor no va a enviar a sus ovejas a un lugar donde las maltratan. El Señor va a enviar a sus ovejas a un lugar donde las cuidan, donde realmente se predique el evangelio, pero donde sean curadas sus heridas, donde haya amor fraterno, no donde solo amor y yo te amo y te quiero, no, donde realmente haya exhortación, disciplina, cuidado, una manera integral, lo que te conoce se practica, pero también donde si vienes afectada, lo menos que necesitamos es dar bibliazos, sino es un abrazo y decir, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo servirte? Esa es la manera, esa es la forma como respondemos al mundo. Si notaron, vimos los 4 pilares. Y ya quiero ir concluyendo, ya para ver eso, cómo lo aplicamos y cómo vivimos y cómo actuamos. Hemos reflexionado durante toda esta mañana en ese profundo amor de nuestro Señor Jesucristo, en esa hermosura de nuestro Señor Jesucristo, y es que sin Él no podemos hacer nada. Y quiero concluir con esto, y es que el temor de la palabra de Dios sea nuestro fundamento y deseo permanente, mis hermanos, para vivir vidas que glorifiquen al Señor. Sin la palabra de Dios no lo podemos hacer. Que la comunión permanente de los creyentes sea evidente día a día, perseverando aún a pesar de las dificultades, porque dificultades siempre van a haber, ¿cierto? Pero que no seamos indiferentes, sino coherentes con el mandato del Señor, de estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Recordemos en unidad como iglesia las bondades de Cristo. Cuando celebramos a Cristo, vivamos a Cristo, y que en el ejercicio de esta gracia vivamos alabando y glorificando al Señor en respuesta a ello. ¿Cómo? Testificando de las bondades del Señor. Cuando llegan las personas, ¿cómo las amamos? Pero también como iglesia, ¿cómo testificamos hacia afuera? ¿Cómo vamos hacia afuera? Mostrando a Cristo. Por si el Señor en su gracia, en su infinita bondad, añada los que han de ser salvos. Porque depende de Él, no depende de lo que nosotros nos mostremos. Lo que nosotros hacemos simplemente es el reflejo de lo que decimos creer. Por eso debemos ser íntegros, practicar lo que decimos creer. Eso se trata, hermanos. El temor a la palabra de Dios, permanecer en comunión, recordar a Cristo y mostrando a Cristo y testificar a Cristo en unidad es la práctica de una iglesia fiel. Acompáñenme a orar, mis hermanos.